entre ellos también estatales, porque pasaban el primer año y no me agarraban y me ponían como el bien más buscado, y pasaba el otro año y no me agarraban, y así seguí siendo por varios años, y pusieron 100 agentes para buscarme, porque veían que entre más tiempo pasaba, más yo seguía tomando control del área metropolitana. Y me acuerdo que me trancó un apartamento 6 meses cuando esos agentes comenzaron a buscarme, y comienzo a experimentar muchos quebrantos en mi vida, porque en ese apartamento yo estaba siempre solo. Los amigos míos iban una vez al mes a llevarme comida de madrugada, bolsas de compra, y cuando ellos llegaban yo les decía, por lo menos necesito que se queden 15 minutos hablando conmigo. ¿Por qué yo les decía eso? Porque la soledad me estaba destruyendo, siempre estaba solo y realmente necesitaba hablar con alguien. A veces pasaban 3 meses, yo no tenía teléfono, no tenía carro, y me acuerdo que ese quebrantamiento de la soledad comenzó a romperme por dentro. Y otra cosa que comenzó a quebrantarme por dentro fue que cuando iba a los sueños veía la escena de un pecado mío y me levantaba con la mente turbada, me levantaba angustiado, y yo pensaba que ya me iba a volver loco, porque cada vez que iba a dormir, que se supone que mi mente reposara, todos los días tenía que cuidarme y pensar cómo cuidarme de mis propios amigos, porque en ese mundo hay mucha traición, mucha avaricia. Tenía que cuidarme de mis enemigos que estaban pagando más de $100,000 por mi vida. Los enemigos míos me tenían un altar de $500,000 tratando de que mi vida fuera maldecida. Tenía que cuidarme de la policía, porque la gente que yo tenía guerra tenía tanto poder que pagaban a la policía para que me arrestaran y me llevaran delante de ellos. Tenía que estar cuidándome de todo el mundo. Y cuando se supone que mi mente descansara, cuando iba a los sueños, veía una escena de mi pecado y me levantaba turbado y angustiado. Y yo comencé a poner música cristiana. Por eso yo sé el poder de la música y de la adoración, porque cuando el hombre comienza a adorar y comienza a reconocer a Dios, el enemigo se turba. El ataque que él está obteniendo sobre la vida de esa persona automáticamente se paraliza, porque le recuerda a Satanás para que él fue creado. Y cuando tú adoras a Dios, tú le estás reconociendo al enemigo que para eso él fue creado, y eso lo turba. Por eso es que cuando tú comienzas a adorar, cualquier batalla que tú estás teniendo en tu mente, en tu corazón, automáticamente eso es cancelado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios comienza a manifestarse en tu vida, y el enemigo tiene que soltar el ataque, porque le recuerda, lo turba, reconocer de que para eso él fue creado. Y me acuerdo que yo comencé a poner música cristiana para poder dormir, y veía que cuando ponía música cristiana yo descansaba en paz, podía descansar, esa escena de mi pecado no venía a mi mente. Y me acuerdo que por más que yo estaba tratando de caminar fuera del propósito de Dios, independiente de Dios, yo necesitaba a Dios en mi vida. Dependía de Él, dependía de Dios para poder dormir, porque siempre tenía que poner música cristiana o personas predicando. Mandé a buscar una Biblia cristiana con un amigo mío que había sido cristiano, porque no podía mandar a buscar una Biblia con cualquier amigo mío, porque lo primero que iba a pensar es que yo era un bobo, que me estaba convirtiendo en débil, que podía salir delatándolos a ellos. Y la realidad es que yo estaba comenzando a entender de que yo dependía de Dios para todo. Por más que mi corazón quisiera alejarse de Dios, dependía de Dios. Porque cuando mi vida estaba a punto de perder la vida, cada vez que entraba a un residencial, cada vez que los enemigos míos me atacaban, yo clamaba a Dios y le decía: Señor, no permitas que yo muera hoy. Y Dios tenía misericordia conmigo y tiene misericordia con el mundo entero. Y muchas personas piensan que Dios tarda su promesa de su advenimiento, y es que Dios no desea que el hombre perezca en su pecado, porque Dios no quiere retribuirle al hombre conforme a su pecado, por cuanto Él ha provisto una salvación, un perdón para todas las naciones. Dios se deleita en extender su misericordia y recuperar y alcanzar ese destino que Dios ha trazado para con el ser humano, restaurarlo a través de Jesucristo. Y me acuerdo que por eso yo pude entender que por eso Dios preserva al pecador, porque Él lo único que desea es que Él no se agrada, dice la Escritura, que no se agrada de la muerte del que muere, que Él no le agrada la muerte del impío.
Y por eso ve que Dios siempre está hablando, testificando a las naciones, levanta la iglesia mueve un motor económico por tratar de alcanzar las vidas, porque sabe que una persona que está perdida ha perdido el alcance de su propósito. Eso es lo que significa la palabra perdido, una persona que ha perdido su destino y sabe que a través del evangelio el destino del hombre puede volver a ser restaurado. Y me acuerdo que cuando yo comencé a depender de Dios para todo, porque cada vez que yo veía que mi vida estaba en peligro, yo clamaba a Dios. Ahí me acordaba de Dios y veía que Dios me libraba. A pesar de que yo estaba haciendo las cosas mal, me libraba de la muerte. Y me acuerdo que una vez yo estoy dentro de un residencial, para ese tiempo yo controlaba ese residencial y los enemigos me entraron y yo me les voy detrás en mi carro y no sabía que habían entrado un grupo a pie por un portón. Eso fue en el residencial Nemesio Recanales. Y cuando yo estoy dando la vuelta por el residencial, comienzan más de 12 personas a dispararle a mi carro. Y mientras yo escuchaba los tiros dentro del carro, que se escuchaba la lata, el carro amarillándose para todos lados, yo comencé a clamarle a Dios: Señor, no permitas que yo muera hoy. Y Dios ese día nos libró a los 3 que estaban dentro del carro, y el carro parecía un colador de tantos tiros que tenía. Y la gente nos decía: ¿cómo ustedes pueden estar vivos y ninguno de los 3 recibió un disparo? Y era la misericordia de Dios, porque Dios tenía un propósito por medio de su Hijo amado Jesús. Porque si yo llego a morir en mi delito y pecado, Satanás hubiese tenido una victoria eterna sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida, sino sobre aquellos que estaban conmigo ese día. De entre ellos hay uno que ahora es pastor. Y Dios nos estaba librando porque Él podía ver el propósito que Él tenía depositado para nuestras vidas. Y me acuerdo que esas personas que me tirotearon, este martes yo estuve testificando en Faro Santidad con uno de ellos. Era un enemigo mío que muchas veces me tiré con él. Y ahora los dos estamos sirviéndole a Dios y podemos testificar acerca del perdón. Porque yo le tenía mucho rencor, él me tenía mucho odio a mí también. Y me acuerdo que era una guerra que nosotros teníamos, que muchas veces intercambiamos. Y ahora los dos estamos predicando acerca de la salvación y el perdón de Dios. Un perdón que transformó nuestra vida, transformó nuestro corazón. Y había visto que Dios me libraba cada vez que yo estaba en peligro y yo veía amigos míos muriendo con rifle, con pistolas en las manos. Por más dinero que tenían, también la muerte llegaba a sus vidas. Y yo veía que cuando yo clamaba a Dios, Dios me libraba, me salvaba. Entre esa vez yo estaba dentro de una discoteca y veo los enemigos míos, esos enemigos míos comienzan a mirarme mal. Y cuando ellos comienzan a mirarme mal, yo les paso por el lado para que vean que yo no les tenía miedo. Y ellos se enojaron tanto que comenzaron a golpearme. Y los bouncers ya estaban con ellos, los bouncers me agarran del piso y me van a sacar para afuera de la discoteca, y los enemigos comienzan a decir: no, tú te vas a morir. Y comenzaron a golpearme la espalda mientras los bouncers me iban sacando, y yo tratando de zafarme de las manos de los bouncers, porque si sabía que salía fuera de la discoteca yo iba a ser un hombre muerto. Y mientras los enemigos iban proclamando mi muerte, yo decía: Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y me acuerdo que cuando abren la puerta de la discoteca para sacarme hacia afuera, se comienzan a escuchar disparos, y los bouncers se asustan, me sueltan las manos sobre mí. Los enemigos míos que estaban detrás proclamando mi muerte se dispersaron. Y ese día yo vi que Dios nuevamente tuvo misericordia de mí, a fin de que yo pudiera alcanzar esa misericordia que Dios tiene para con cada hombre. Y me acuerdo que realmente yo dependía de Dios para vivir, dependía de Dios para poder dormir a través de la música cristiana, para poder tener paz. Leía la palabra del Señor. Y me acuerdo que en poco tiempo de pasar esa experiencia, una vez me entregan $40,000 y el amigo mío me dice: cuéntalo. Y cuando yo lo fui a contar, que lo fui a tocar, me comenzó a dar asco, pero un asco que yo no podía tocar ese dinero. Y me acuerdo que yo dije: no, yo me estoy volviendo loco ya, porque estoy pasando por tantos quebrantos a la misma vez, dependo de Dios para todo, y ahora yo aborrezco el dinero cuando antes a mí me encantaba contar dinero. Y ahora yo no lo podía tocar. Y le digo al amigo mío: no, cuéntalo tú.
Porque yo no le puedo explicar que me está dando asco, va a decir que yo me estoy volviendo loco. Y mando a buscar a un evangelista que había orado por mí, que había ido al residencial. Y él me dice, mira Alex, Dios te va a librar de tus enemigos, de tus amigos, de la policía, Él te va a librar de todo, pero tú tienes que darle tu vida al Señor, tú tienes que arrepentirte y entregarle tu vida. Y me acuerdo que para ese tiempo yo tenía muchas ataduras con el mundo, tenía muchas ataduras con mis amigos, porque para ese tiempo hubo una paz en el área metropolitana, en los residenciales. Y es que yo había llamado a Héctor Delgado porque sus amigos tenían problemas conmigo, y le dije a Héctor, ya Dios estaba obrando en mi corazón, yo estaba cansado ya de vivir esa vida de maldad, y le digo a Héctor, dile a tus amigos que si quieren hacer la paz, yo estoy dispuesto a hacer la paz, porque ya Dios estaba obrando en mi corazón, ya yo sentía las cargas de mi pecado muy grandes sobre mí. Y Héctor me dice, pues fíjate, voy a hablar con ellos. Y cuando habló con ellos, ellos estuvieron dispuestos a hacer la paz, pero yo se lo estaba pidiendo a Dios, el Señor se está obrando, yo estoy cansado ya de la maldad. Y me acuerdo que Dios obró de tal manera que eso nunca se había dado en el área metropolitana, de reunirse todos los líderes de todos los caseríos. Nos reunimos para hablar y poder perdonarnos todas las cosas que habían pasado. Y me acuerdo que fuimos a un residencial y estaban todos los líderes. Y uno decía, había un narcotraficante que tenía, ¿verdad?, una voz bien pesada hacia el gobernador, que yo tenía problemas, y los otros decían, si fulano arregla, y no menciono el nombre de él porque él falleció por respeto a su familia, pero es bien conocido en Puerto Rico. Y todos los líderes de otros residenciales que eran del lado contrario decían, si fulano arregla, yo arreglo. Y los del lado mío decían, si Ale arregla, yo arreglo. Y yo sabía que si yo me salía y le entregaba mi vida a Dios, los mismos amigos míos iban a romper la paz y iba a volver a haber una guerra bien grande en el área metropolitana. Y eso me detenía, el compromiso que tenía con el hombre me detenía de entregarle mi vida a Dios, porque mi alma ya clamaba por soltar esas cargas de pecado que yo llevaba dentro de mi corazón. Y se pudo hacer la paz. Y al poco tiempo de pasar todas esas experiencias que yo había tenido con Dios, una señora de Residencial Covadonga me dice, Ale, a ti te va a pasar como a Jonás, que cuando salga vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y yo no entendía, porque yo no conocía a Jonás, yo no conocía la Escritura. Cuando yo leía la Biblia, yo no podía entender nada del propósito de Dios para con el hombre. Yo lo único que podía es refugiarme en los salmos, porque David siempre estaba pidiendo a Dios que lo guardara de sus enemigos, que lo librara de sus angustias. Y me acuerdo que yo me sentí identificado y aprendí a abrirle mi corazón a Dios, expresándole todos mis sentimientos y mis emociones, así como lo hacía David. Y veía que en los salmos pues me enseñaba cómo hablar con Dios. Del poco tiempo esa experiencia me agarra. La policía habían trancado 7 residenciales a la misma vez, con perros, con helicópteros. Y el superintendente tranca esos 7 residenciales y dice que él trancaba esos 7 residenciales para que mis amigos me entregaran vivos o muertos. Era la única solución que ellos veían que podía pasar para que yo no siguiera ese mundo de maldad. Y me acuerdo que yo comencé a cuidarme de todos mis amigos, ya nadie sabía dónde yo estaba realmente. Y me acuerdo que cuando yo bajé al residencial, ya se habían ido los guardias, la misma policía que chequeaban el baúl, pensaban que los guardias yo los tenía comprados. Cuando ellos se fueron del residencial, que yo bajé al residencial, los amigos míos pues me tiraron al medio porque yo estaba afectando el negocio del narcotráfico. Trancaron 7 residenciales a la misma vez, se paró la venta de drogas en esos 7 residenciales por más de un mes. Y los mismos amigos míos me entregaron, a pesar de que yo era el que mandaba, tomaron la decisión de llamar a la policía, y la policía me agarra. Cuando la policía me agarra, yo siento que me quitan un bulto de piedra sobre mí, porque yo tenía que estar cuidándome de todo. Todos los días yo tenía que estar buscando cómo cuidarme de todo. Y ahora pues ya no me tengo que cuidar de nadie, solamente tengo que enfrentar las consecuencias de mis malas acciones. Y comienzan a llegarme cartas de personas cristianas que no me conocían, pero que me decían que a pesar de que no me conocían, todo el tiempo que yo estuve prófugo, Dios los ponía a orar por mí. Y me decían, yo no te conozco, pero Dios me pone a gemir todo ese tiempo, todos esos años que tú estuviste prófugo, yo no paraba, y yo no entiendo por qué yo no paraba de orar por ti.
Me escribe un señor que ese día que me arrestaron, Dios lo había puesto en oración y ayuna por mi vida. Y yo comencé a entender de que todas esas veces que Dios me había librado de la muerte era porque había una persona creyéndole a Dios de que Dios podía cambiar mi corazón, de que Dios podía cambiar mi vida. Y yo reconozco que yo estoy aquí por medio de la oración de un pueblo de Dios que creyó en el poder de Dios que Dios tiene para restaurar la vida del hombre, para libertarlo de toda cautividad de pecado por medio de Jesús. Y me acuerdo que un pastor, Edgar Turrey, se interesó en llevarme la palabra de Dios, y a los 3 meses de yo estar ahí en la prisión, él comenzó a llevarme la palabra del Señor todos los martes. Y yo no realmente, yo estaba dentro de una prisión, pero yo todavía seguía controlando dentro de la prisión, tenía un celular ilegal. Y él fue a llevarme la palabra de Dios. Yo quería escuchar la palabra de Dios a la misma vez. No, era una guerra que yo llevaba dentro de mi interior. Y me acuerdo que a la 5ª vez de él llevarme la palabra de Dios, yo sentía mi alma como la de una persona que tiene 100 años, que está esperando tirar su último suspiro, porque llevaba muchas cargas dentro de mí. Y esa carga es el pecado que asedia el corazón del hombre, que hace sentir esa miseria. Por eso es que todo el mundo dice, no, yo estoy aborrecido. Y es la miseria del pecado y el peso del pecado que hace sentir al hombre en esa miseria en la cual el hombre se siente así como aborrecido, no encuentra propósito en su vida. Por eso Jesucristo dijo que mi paz os doy y no como el mundo la da. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y es que el pecado en hebreo significa peso, significa angustia. Y yo estaba pasando por tanta angustia y cargando los pesos de mi pecado, que todos los días yo tenía que autojustificar mi conciencia. Todos los días la conciencia me acusaba. Y yo tenía que autojustificar esos pecados que hacía y corromper mi conciencia y endurecerla todos los días de mi vida. Y esa es la guerra interior que todo hombre lleva dentro de su corazón. Todos los días tiene que vivir autojustificando el pecado, porque la conciencia siempre va a acusar. Por más que el hombre no conozca la ley de Dios y no conozca la palabra de Dios, cuando el hombre hace lo que es opuesto al propósito de Dios, la conciencia siempre va a ser ese despertador que te va a hacer sentir que estás pecando contra Dios. Y me acuerdo que él me llevó la palabra del Señor. Ese día yo me sentía cansado, un cansancio de seguir con esa lucha contra Dios. Y él me dice, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije, sí, yo quiero aceptarlo. Y me acuerdo que ese día yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso fue hace 15 años atrás. Ese día yo pude probar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesucristo dijo, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Ese día la paz, ¿sabe por qué vino la paz? Porque mi corazón se reconcilió con aquel que fui creado por medio de él para tener esa relación. Y me acuerdo que comencé a experimentar que esa conciencia que todos los días me acusaba se silenció dentro de mí. Ya la conciencia ya no me acusaba como antes. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo viene a limpiar al hombre de ese pecado que asedia la vida del hombre, que asedia la conciencia del hombre. Y me acuerdo que comencé a sentir hambre y sed de leer la palabra de Dios. Comencé a sentir un gozo a pesar de que estaba en una prisión, a pesar de que estaba enfrentando muchos años. Y el Espíritu Santo comenzó a crear tanta convicción dentro de mi corazón que yo le dije a Dios, Señor, yo tengo la voluntad de hacer tu voluntad, pero yo no tengo la fuerza. Me tenía que desprender de mis amigos, del dinero que yo recibía de la calle. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que piensan que tienen que dejar ciertos pecados en su vida para entregarle su vida a Dios. Y no es así. Tú tienes que venir a Dios como tú eres. Yo vine a Dios con avaricia, con rencor, con malas palabras en mi boca. Yo vine a Dios hecho un desastre. Pero confié y sabía que necesitaba a Dios en mi vida para que Él transformara mi corazón, para que Él transformara todas las consecuencias que Él estaba viviendo por causa de mis acciones. Y le dije a Dios que tenía la voluntad, pero yo no tenía la fuerza. Y a las 2 semanas Dios me dio la fuerza, porque la convicción del Espíritu fue tan grande que yo vendí el celular ilegal que tenía, me desconecté de los amigos de la calle, dejé de recibir dinero de las drogas y comencé a caminar con el Señor en su propósito. Y me acuerdo que cuando comenzó a caminar con Dios en su propósito,
Cada vez que hablaba malo, mi corazón, el Espíritu Santo opresaba mi corazón, me sentía mal, me sentía sucio. Y yo nunca me había sentido sucio. Y ahora cada vez que pego contra Dios me siento mal, me siento sucio, tengo que ir a la oración a confesar las palabras malas que salían de mi boca y a pedirle a Dios que me libertara de esas ataduras que yo tenía dentro de mi corazón, porque todas las palabras mías que salían eran malas. Y fue el Espíritu Santo que me ayudó a ser libre de esa atadura y comencé a discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Y me acuerdo que cuando escuchaba música cristiana me sentía bien, de momento lo cambiaba para el reggaetón del mundo, y cuando lo cambiaba para el reggaetón el Espíritu Santo también se contristaba dentro de mí, me sentía mal, y tenía que cambiarlo para la música cristiana. Y así fue mi caminar con el Señor, que fue un proceso de transformación poco a poco. Yo fui transformándome, me fue convictando, me fue enseñando lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Los amigos míos que estaban en la prisión comenzaban a hablarme de las cosas de la calle, y ya yo no quería escuchar esas cosas porque el Espíritu Santo también se contristaba y se opresaba dentro de mí. Busqué de mudarme de módulo porque ya yo no quería estar con mis amigos, porque ya no me agradaba escuchar esas cosas. Y ese es el poder transformador que comienza a operar en el corazón del hombre cuando el hombre decide entregarle su vida a Dios. Es la única manera de que el hombre pueda aborrecer el pecado, y es a través de la naturaleza del Espíritu Santo, a través del hombre, que cuando el hombre tiene esa relación con Dios, es la única manera que el hombre puede aborrecer el pecado, aborrecer lo que Dios aborrece. Y me acuerdo que firmó 20 años para hacerme culpable, me hago culpable de 20 años a nivel federal, y el pastor que me había llevado a los pies del Señor me dice: Ale, tú no vas a hacer ese tiempo, Dios te va a sacar antes de tiempo y tú vas a salir a predicarle a muchas personas. Y lo primero que yo pensé, yo dije: este pastor está loco, porque yo acabo de firmar 20 años, me faltan ver un montón de casos estatales que yo no, me quieren dar más de 200 años por esos casos estatales. Y yo realmente, yo no podía ver en mí un propósito de yo predicar la palabra de Dios, porque lo único que yo sabía era pedirle a Dios que me guardara de mis amigos, de mis enemigos, de los guardias. Esa era mi oración, yo no sabía nada de escritura. Yo estaba tratando de entender esa fe que había recibido, que estaba produciendo resultados en mi vida, pero en ese proceso que yo estaba alimentándome la palabra de Dios, realmente todavía no entendía nada. Y me acuerdo que me sacan de esa prisión y yo le digo a Dios que me dejara saber todos los días si realmente me había perdonado de todos mis pecados. ¿Y por qué yo le digo a Dios? Porque yo limitaba el perdón de Dios en mi vida. Pensaba que Dios me podía perdonar de algunos pecados, pero no de todos mis pecados. Y cuando yo leía la palabra del Señor, yo me sentía indigno de sus bendiciones. A pesar de que tenía la paz de Él, a pesar de que la conciencia no me acusaba, yo limitaba el perdón de Dios en mi vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la iglesia hay personas que limitan el perdón de Dios, y todavía el enemigo utiliza esa astucia para acusarlo, para hacerlo sentir indigno. Y así que comienza el enemigo a operar para que esa persona se aleje de Dios, se aleje de la palabra del Señor, porque lo hace sentir indigno. Y me acuerdo que me sacan fuera de Puerto Rico y voy a Miami, a un hueco, y la primera experiencia que tengo con Dios fue que en un sueño yo veo una letra escrita en nube y una voz que me dice: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y esa fue la primera vez que Dios le habló a mi vida, y ese día yo me levanté con un gozo, porque Dios me estaba revelando que ya lo que había pasado y que ahora todas son hechas nuevas. Y había entendido que realmente Dios me estaba diciendo que me había perdonado. Y después fue que me entendí que eso estaba en la Escritura, y que dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. ¿Saben? La Escritura nos revela que Dios desea darle al hombre un nuevo comienzo. Desea perdonar y echar al fondo del mal los pecados del hombre, porque es la única manera de que el hombre pueda ser restaurado nuevamente. Porque si Dios decide condenar al hombre por sus delitos y pecados, pues el hombre no tiene ninguna oportunidad en su vida. Es la única manera de Dios darle un nuevo comienzo, darle